Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Ikasturte honetan, 3 mahai inguru elkarren arteko gaia elkarren artean harremanduta egon dana eduki ditugu. En este curso, que estamos a punto de terminar, hemos tenido 3 mesas redondas cuyos temas están relacionados entre sí. Os lo vamos a recordar un poquitillo. La primera mesa redonda planteaba la cuestión de si pueden confluir todas las alternativas al sistema capitalista, a este sistema capitalista en crisis. En la segunda buscábamos las características de la nueva civilización, tanto desde el nivel personal como el social y el global. Bigarrenean, zibilizazio berrien ezaugarriaren bila, gindoazen, pertsona, berdintasuna eta ekologia erdigunean zeudelarik. Constatamos que las alternativas existen y que no es suficiente quejarse. Y de esta manera hoy vamos a analizar el tema con Lidia desde el punto de vista de la persona, de los valores, de la experiencia personal, con Carlos, desde lo local, desde los temas sociales, y con Igor desde la visión, desde lo global, temas políticos y relaciones y sinergias que hay entre las 3 temáticas, ¿no?, que nos ofrecen. Bueno, itzaldian buru belarriz sartu baino lehenago aurkezpentxo bat egingo dugu. Islaren aurkezpena. Bueno, lehenengo Lidia Rodríguez es doctora en Teología Bíblica en la Universidad de Deusto, pastora de la Comunidad Cristiana Evangélica de aquí de Santurtzu, profesora de Antiguo Testamento y Religión, Sociedad y Cultura en la facultad de la misma universidad. Su tesis trata de la tradición del Oreb en el ciclo de Elías. Está bien, ¿no? Muy bien. Igor es sociólogo, político y profesor de ciencias políticas. Politólogo, perdón. Bueno, fue director del Máster de Participación y Desarrollo Comunitario sobre acción participativa en Recalde, Arrigorriaga, etc. Investigación también sobre acción colectiva en ámbito urbano, investigación también en relación entre ciencia, política y biología, neurología, paleontología, psicología y antropología. Bueno, y sobre procesos de cambio y conflicto político. Y Carlos, por último, es arquitecto, estudió en la FSA de San Sebastián y la Universidad Lusiana de Lisboa. Tiene estudios en sociología en la UNED, asesor urbanístico y participante en diferentes comisiones de planeamiento urbano y territorial. Activista en diferentes experiencias del movimiento vecinal y popular, como en Carmelo Bizirik de Santurtzu, colaborador en la cooperativa para la emprendeduría social Iriticat, para cuestiones de formación y urbanismo, y asimismo es vecino de Otxarkoaga. Bueno, beste barik, gozen lehenengo galderarekin, con la primera pregunta, zeintzu dira, Lidiatik hasiko gara, zeintzu dira sistema hobetzeko bideak? ¿Cuáles son los caminos, según vosotros, para mejorar el sistema? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, porque yo soy una especie de rara avis que acaba de aterrizar aquí en el aula social de Santurtzu, y me vais a permitir que hable desde una experiencia muy concreta y muy particular. Soy hija de la inmigración, viví mi infancia en Valencia, educada en el colegio alemán, he vivido en Barcelona y desde hace todos estos años en Bilbao. Así que, como podréis imaginar, tengo una experiencia bastante diversa y ese va a ser uno de los elementos que me gustaría compartir con todos ustedes en esta tarde. Barkatu, lo siento muchísimo, podría hablar en catalán, pero me temo que no sería demasiado útil. Lo que no puedo es, lamentablemente, hablar en euskera, así que les pido disculpas por no poder luego hacer las intervenciones en euskera. ¿Cuáles son los caminos para mejorar el sistema? Un sistema con mayúsculas, un sistema que tantas veces se nos viene grande. Pues lo que me gustaría compartir con ustedes en esta tarde es algo que es nada más, pero que también es nada menos, que la reflexión que nos viene guiando en la comunidad cristiana evangélica de Santurtzu, Sologoetxe, que se reúne muy cerquita de aquí, en el grupo de Vicente Garamendi. Es decir, qué es lo que nos impulsa, nos inspira,
no solamente en nuestros propios procesos y funcionamientos internos, sino también en lo que esperamos, que es la interacción con el barrio. Obviamente con errores, balbuceos, tropiezos, pero que estamos y andamos en ello. Me gustaría compartir en esta primera pregunta 3 cuestiones, 3 líneas de fuerza que nos ayudan, que nos inspiran como comunidad local y que espero que también puedan ser líneas de confluencia con el resto de los ponentes de la mesa redonda de esta tarde. El primero de ellos tendría que ver con una puesta en valor de la democracia real. Sé que un grupo político muy concreto ha puesto de moda el concepto de círculo, y no voy a decir cuál es porque todos sabemos cuál es. Pero aunque puede sonar un poco a política en plena campaña electoral, me van a permitir que diga que quienes comenzaron a hablar de círculo de una manera muy determinada, que ahora mismo voy a intentar explicar, son precisamente las comunidades protestantes y evangélicas. Desde hace muchos años en nuestro entorno se habla del círculo hermenéutico. ¿Qué es eso del círculo hermenéutico? Pues algo tan sencillo, pero al mismo tiempo tan profundamente transformador, como decir que toda verdad última en la que creemos, no importa si es de origen estrictamente religioso, político, del orden que sea ideológico, toda verdad última en la que creemos y que nos constituye, no solamente como seres humanos, sino también como colectivo, no puede ser otra cosa que una verdad contextualizada, una verdad en contexto. Y que esa verdad se encuentra en el consenso de quienes formamos las comunidades aquí y ahora. Creemos y creo profundamente que una de las formas de mejorar, incluso poner patas arriba el sistema, es precisamente la participación en igualdad de condiciones, siguiendo procesos democráticos en los que no solamente importa el resultado final de una votación, porque vivimos en una democracia en la que da la sensación de que lo único que importa es quién acaba ganando, quién tiene la mitad más uno. Creemos que esta forma de democracia real, participativa, que sigue procesos democráticos, no solamente debe tener en cuenta los números, los porcentajes, sino también la libertad y la transparencia que caracteriza o que debería caracterizar los procesos. No solamente nos preocupa alcanzar, como digo, la mayoría más uno para implementar ciertas decisiones, sino también la urgente necesidad que creemos que es posible de que todos y todas encontremos vías y formas de expresión. Y que las actuaciones que emprendamos no dejen, si me permiten la expresión que es dramática, pero creo que muy gráfica, muertos en la cuneta. En ese sentido, yo creo que nuestra comunidad, modestamente, está especialmente sensibilizada con el empoderamiento de aquellos que el Evangelio llama los pequeños. Esos pequeños que hoy podemos identificar como los mayores, los no productivos, los migrantes, las mujeres, los excluidos sociales. Hemos podido comprobar en la vida cotidiana del día a día de nuestra comunidad que si somos capaces de generar las condiciones necesarias, esos pequeños no se van a dejar arrastrar por el victimismo, sino que van a convertirse, porque de hecho lo exigen, en protagonistas de la propia historia. Un segundo aspecto que me gustaría compartir con todos ustedes. No solamente una puesta en valor de la democracia real, sino también una puesta en valor de la diversidad. Nosotros, en esa comunidad que se reúne, como digo, en el Grupo Vicente Garamendi, tenemos, yo diría que un gran privilegio. Nuestra comunidad está compuesta por personas de muy diversa índole. Diversas en tanto que provenimos de contextos religiosos diferentes. Nuestra comunidad, aunque oficialmente se llama o pertenece a la Unión Bautista Mundial, en realidad se reúnen personas de origen presbiteriano, metodista, católico, pentecostal, de cualquier iglesia libre que se puedan venir a sus cabezas, bautistas. Pero también nuestros miembros pertenecen a contextos culturales muy diversos. Nos reunimos personas de origen europeo, en sentido general, americano, africano y, por supuesto, de contextos socioeconómicos también muy diversos. Y entendemos que la diversidad es una riqueza. Y el gran reto que puede poner patas arriba a este sistema es hacer de la diversidad un factor de cohesión y no de disgregación o de conflictividad social. Una de las cuestiones que más me preocupan a mí hoy en día es la manera en la que los medios de comunicación se pone la diversidad como un problema.
Les animo a que vean en YouTube, está por todas partes, un pequeño corto que ganó un premio en uno de esos festivales que se organizan de cortos, que se llama Hijab. Ya pueden imaginar de qué va el corto, Hijab. Es una chica adolescente que va al instituto y antes de entrar a la clase se encuentra con una profesora que la anima enardecidamente y encarecidamente a que se quite el hijab y que sea como cualquiera de los compañeros con los que se va a encontrar dentro del aula. Y esta chica, bueno, pues intenta discutir, argumentar con la profesora que ella quiere llevar el hijab, que sus padres no la obligan, que no está presionada. Y en un momento la profesora le dice la siguiente pregunta. ¿Te puedes imaginar lo que pasaría si a la clase fuera una persona, cualquiera de tus compañeros, con los signos religiosos que quisiera? Esto sería un caos. Y yo vengo a decir precisamente lo contrario. No. ¿Habría algo más enriquecedor para nuestras sociedades que encontrarnos personas diversas, con culturas diversas, que explicitan y corporalizan esa diversidad? Ahora, evidentemente, para que la diversidad se convierta en un factor de riqueza, es muy importante crear espacios de diálogo. Y eso es a lo que creo que debemos apuntar todos y todas. Y tan importante como eso, me parece generar espacios de celebración y de alegría compartida. Porque da la sensación de que vivimos en una sociedad donde siempre tenemos malas noticias. Y no es cierto. Yo creo que es muy importante poner en valor todos esos procesos humanizadores que existen en esta sociedad y de la que después vamos a hablar en la segunda pregunta, y por lo tanto no me quiero extender más en ello. Pero les he dicho que quería comentar 3 líneas de fuerza que me parecen importantes y profundamente transformadoras de nuestro sistema. Una apuesta por la democracia real, donde los procesos son tan importantes como los resultados. Esa puesta en valor de la diversidad que enriquece. Y por último, una puesta en valor, y evidentemente aquí no me podía faltar a mí como pastora y como miembro de una comunidad creyente, una puesta en valor de la espiritualidad. Pero me voy a intentar explicar. Creo que un motor de cambio social muy importante en nuestras sociedades es la promoción de la dimensión de trascendencia de la persona. Y evidentemente esto no lo entiende en un sentido restrictivo, confesional, perteneciente a una confesión religiosa determinada. Me gustaría que pensáramos en esta idea de la promoción de la espiritualidad, de poner en valor la espiritualidad más allá de tópicos y de estereotipos. Durante mucho tiempo desde la sociología se vino profetizando, perdónenme la palabra, pero se vino profetizando el fin de la religión. Y paradójicamente llegamos al siglo XXI con un elemento realmente interesante y preocupante al mismo tiempo, como es el reforzamiento de las identidades religiosas que además están queriendo participar en la política y condicionar la vida pública de las sociedades, lo cual exigiría un esfuerzo de reflexión. Evidentemente no estoy hablando de esto, cuando hablo de poner en valor la espiritualidad humana, pero sí con la gran importancia que tiene que el ser humano sea capaz de encontrar un elemento de sentido a la propia vida, que vaya más allá de la mercantilización y la objetivación a la que tantas veces la propia educación empuja a los chicos y a las chicas. Voy a terminar simplemente con una reflexión, porque ya llevo casi 10 minutos hablando, de alguien que quizá conozcan todos ustedes, el profesor José Arregui, de la Universidad de Deusto. Él hace unos años publicó un libro dedicado a 40 escritores euskaldunes, que primero se publicó en euskera, después se tradujo al castellano, y él les hacía las 2 preguntas siguientes, que son muy interesantes. ¿En qué Dios no crees? ¿Y en qué Dios crees si crees? Y uno de los escritores, Juan Cruz Igueravide, respondió lo siguiente, y con eso termino mi intervención de la primera pregunta. Para algunos, Dios es la respuesta total, para otros es pura pregunta, para otros nada. Y él dice de sí mismo, yo estoy ahí en medio, en la pregunta. A eso algunos le han llamado agnosticismo, yo no, prefiero llamarlo el deseo de ver del ciego. Cuando hablo de promoción de la espiritualidad, hablo de eso, de búsqueda de sentido, de estar abierto a preguntas que tienen que ver con lo más profundo que hay en el ser humano, con esa apertura a la belleza, a la experiencia estética, donde entran tantas sensibilidades diferentes que, repito, se mueven más allá del margen de lo institucional y lo eclesial. Gracias. Muchas gracias. Bueno, los que como queráis.
Bueno, pues la verdad es que es curioso que alguien que trabaja en participación ciudadana, que es agnóstico y que es profesor de ciencia política, tenga tantas cosas en común con alguien que es creyente y que viene del ámbito de la teología, ¿no? Y muchas de las cosas que ella mencionaba en la participación ciudadana se trabajan desde otra perspectiva, pero en el fondo estamos hablando de cuestiones muy parecidas, ¿no? Y luego si tendremos oportunidad volveremos a ellas. Yo quería hacer un pequeño juego para empezar a presentar la exposición, porque va a condicionar los tres elementos que me gustaría tratar de presentar para dar respuesta a cómo salir de esta situación, ¿no? No voy a dedicar mucho tiempo, pero os propongo que cuando lleguéis a casa, a vuestros familiares, les hagáis esta trampa, ¿no? Y este juego. Dibujar 9 puntos y pedir que por favor unan todos los puntos con 4 líneas. Si ahora yo dejase 5 minutos, estaríais probablemente durante 5 minutos intentando unir todos los puntos sin conseguirlo. Lo más normal es que la gente empiece a unirlos así, por ejemplo, pero de esta forma este punto no está unido. Podríamos unir una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, pero estos dos no estarían unidos. Podríamos hacer así, así, así y así, pero este punto no estaría unido. ¿Vale? ¿Se ve un poco la lógica? No, aparentemente no se puede resolver este dilema, ¿no? Pero no se puede resolver porque ahí tiene una trampa, y esa trampa es muy importante y para la política es importantísimo, y es que todo lo que se ve no existe realmente. Y eso ya lo demostró un biólogo, Maturana, que cogió una rana y le modificó una serie de nervios de su ojo, y esa rana se puso a cazar moscas, y lo que la rana veía era que la mosca estaba aquí, pero sin embargo realmente la mosca estaba aquí. Para la rana la mosca estaba aquí, pero realmente la rana estaba aquí. ¿Qué sucedía? Que cuando la rana intentaba cazar a la mosca, que veía que estaba aquí pero no estaba aquí, no la cazaba y la rana moría. Y en consecuencia es muy importante que entendamos que a veces vemos cosas que condicionan nuestros comportamientos pero que no existen. Y aquí este problema no se resuelve porque todos y todas estáis viendo un cuadrado que no existe. Y como se está viendo un cuadrado, se intenta cerrar esto sobre sí mismo y este punto no se une, y la forma de resolverlo es trascender los márgenes aparentes del problema. De esta forma sí unimos todos los puntos. Bueno, no los unimos porque lo he hecho rápido, ¿vale? Pero están realmente unidos. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos hecho? Vemos más allá de lo que aparentemente existe. Y esto es muy importante porque cuando creemos que algo existe, exista o no, eso tiene consecuencias. En euskera hay una frase que es "Izena duena bada", todo lo que tiene nombre existe, ¿no? Y yo, como profesor de ciencia política, a mis alumnos les explico que para un sociólogo o un politólogo no importa que Dios exista, lo importante es que la gente crea en Dios. Bien, desde esta perspectiva, ¿qué tiene esto que ver con la realidad a la que nos enfrentamos? Pues que a veces se nos hace ver cosas que no existen. Y una cosa muy importante es si escogemos por lo que nos planteaba Hobbes o lo que nos planteaba Rousseau. Claro, probablemente todos encontremos, a la hora de preguntarnos qué es lo que realmente exista, nos sintamos más cercanos a Hobbes. Hobbes, ¿de qué nos hablaba? De que el ser humano era un ser humano cuya vida era corta, cuya vida era profundamente agresiva, individualista y sometida al miedo. Y la realidad a la que en ocasiones nos enfrentamos es una vida en la que vemos mucho individualismo, vemos mucho miedo y vemos mucha agresividad. Pero también es cierto que frente a Hobbes estaba Rousseau, que nos planteaba una estrategia absolutamente diferente. El ser humano se sostenía sobre lo colectivo, no se sostenía sobre el miedo, sino que se sostenía mucho más sobre el gozo. ¿Pero qué sucede? Lo que sucede es que si nos creemos que la realidad es corta, está sometida a la agresividad, es individualista, acabaremos justificando ¿a quién? Al Leviatán. ¿Y qué es el Leviatán? El Leviatán es esa construcción que Hobbes nos plantea que es el poder absoluto, ese sujeto que está por encima de las agresividades de las personas, que si no existiese ese poder se matarían unas a otras. El Leviatán es ese poder de dominación que evita que esos seres humanos supuestamente agresivos, individualistas, necesiten de alguien que les ponga firmes. Como hemos tenido en esta ciudad, por ejemplo, un alcalde que hacía alarde de la autoridad, del autoritarismo, ya que Azcuna se definía como autoritario, porque planteaba la necesidad de defender la autoridad. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que en ocasiones se nos hace creer que la realidad ante la que nos enfrentamos es una realidad profundamente agresiva. Cuando la gente va por la calle, sucede algo maravilloso, y es que sin contactar, puede ser espiritualidad, pueden ser neuronas espejo, pueden ser muchas cosas, pero la realidad es que si bajamos a fiestas de Bilbao, se producen cientos de miles de interacciones entre personas que mueven un brazo, que hacen un gesto, sin que se produzca nada, como mucho que te manchen de calimocho. Yo tengo la costumbre de andar leyendo por la calle, y de forma mágica, soy capaz de cruzarme con la gente sin tropezarla. Colocaros en este momento en el semáforo que hay al lado del Corte Inglés. Ese semáforo en el que hay cientos de personas a un lado y a otro. ¿Qué pasa? Que la gente cruza y no pasa nada. Pero ¿sabéis cómo se llama ampliar las aceras en el Ayuntamiento de Bilbao?
pacificar la vía pública. Pacificación de la vía pública, tranquilización de la vía pública. Y si el Ayuntamiento de Bilbao, en lugar de decirte que te amplía la acera, te dice que está pacificando la vía pública, lo que te está haciendo creer es que existe un cuadrado, y es que quien tienes enfrente, la persona que creías que era tu amigo, tu vecina, aquella a la que le podías pedir la sal y te podía ayudar, es un sujeto peligroso que quizá quiere asesinarte. De esa forma, vemos a los vecinos y a las vecinas como sujetos que nos van a agredir. Y necesitamos un Leviatán, un Iñaki Azcuna, que haga la guerra al navajero, que haga la guerra contra los ocupas, que derribe cucuchas, que ponga orden en la ciudad. Como primer elemento, esta cuestión relacionada con algo que no existe, y es que aparentemente somos agresivos cuando todas las interacciones humanas, el 99% de las interacciones humanas no son agresivas, sino que son cooperativas. Como segundo elemento, nos decía Hobbes, el ser humano es individualista. Claro, el ser humano solo piensa en sí mismo. Y esto remite para mí a lo que es la alegoría de la política, que es el cuento de la Cenicienta. ¿Qué es la política? La política es el arte de hacer posible lo imposible. ¿Por qué? Porque mientras la Cenicienta crea que su problema es privado, que ha nacido para fregar suelos, seguirá fregando suelos. ¿Pero qué sucede? ¿Cuál es la magia del cuento de la Cenicienta? La magia del cuento de la Cenicienta es que la Cenicienta se da cuenta de que ella no está sola, de que no es la única que friega suelos, de que el problema de que ella esté fregando suelos no es un problema particular en privado para salir a la calle y reivindicar que la política dé soluciones públicas. Por lo tanto, no es cierto que seamos sujetos individuales, porque la historia de la humanidad es la historia de las miles de cenicientas que han descubierto que no están solas y que están unidas a otras miles de cenicientas y han salido a la calle para tratar de encontrar soluciones públicas a problemas que antes consideraban privados. Yo soy de Recalde, y en mi barrio es el barrio en el que más academias de educación privadas ha habido nunca, porque no había escuelas. Pero también es el primer barrio que vio nacer a la primera asociación de familias de toda España. Y nació porque Begoña Linaza, una mujer, consideró que su problema no era privado, sino que era un problema público y creó la Comisión Pro Escuelas de Recalde. Y a partir de ahí salieron a la calle y acabaron pidiendo la dimisión de Pilar Careaga, la alcaldesa fascista cuyo retrato Iñaki Azcuna se negaba a retirar del salón, digamos, de honor del Ayuntamiento de Bilbao. Y el último elemento del que nos hablaba Hobbes. Hobbes nos hablaba de que además de individualistas y además de agresivos, estábamos sometidos al miedo. Claro, porque el miedo es el mecanismo central de dominación. El ser humano, como todo animal, se sostiene sobre dos principios, y acabo ya. El principio de la búsqueda del bienestar y la huida del dolor, nada más. Toda la política se reduce a búsqueda de bienestar y huida del dolor. Es mucho más complejo, pero toda la vida es búsqueda del bienestar y huida del dolor. Podemos estar constantemente huyendo al dolor, pero también podemos estar constantemente acercándonos al bienestar. ¿Cómo cambiar las cosas? Yo apostaría por dejar de usar una lógica martiriológica, y en este caso, por ejemplo, la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica tiene mucho que ver en la utilización del miedo, ese Cristo ensangrentado, y tratar de mirar no tanto a la sangre, sino mirar, por ejemplo, al bienestar, a la libertad, a las sonrisas, que son precisamente de las que nos hablaba Cristo verdaderamente al principio, ¿no? Y si esto lo llevásemos a la biología, tendríamos que escoger si somos dos cosas, o chimpancés, que son monos jerárquicos, patriarcales, agresivos, que tienen un concepto muy importante de lo privado, o somos bonobos, unos chimpancés comunes que también existen, en los que las relaciones se establecen a través de lazos vinculados a la sexualidad, en la que no hay agresividad, en la que la dominancia es femenina y en la que resuelven los problemas divirtiéndose y no matándose. Curiosamente, el ser humano tiene la misma carga genética de los chimpancés y de los bonobos, pero ambos son animales y no tienen conciencia, y nosotros lo que tenemos es la capacidad de usar nuestra conciencia para decidir si queremos seguir la senda de Hobbes o la senda de Rousseau, la senda del miedo o la senda de la alegría, la senda del egoísmo o la senda de la cooperación, la senda del poder como dominación o la senda del poder como relación. Y es que recasco. Muchas gracias. ¿Carlos? Vale, bueno, es que recasco mira pena a ti. Bueno, yo había decidido hacer una parte mucho más práctica y concreta, también suponiendo que los anteriores ponentes iban a hacer un marco más general. Entonces, en la primera pregunta, cuando pensaba cuáles son los caminos para mejorar el sistema, pues bueno, creo que evidentemente es necesario aquí y ahora mejorar lo que tenemos, porque evidentemente pues bueno, es algo apremiante, pero creo que no hay que perder de vista que el objetivo tiene que ser siempre transformar el sistema o cambiar el sistema. Es muy difícil mejorar algo que las reglas del juego no permiten poner a favor de las personas más desfavorecidas. Entonces, sin alargarme en un marco teórico, antes de empezar a explicar una experiencia práctica en la primera pregunta,
pensaba, bueno, algo que es de perogrullo, ¿no? Parece evidente, pero que siempre está bien plantearlo cuando vas a poner en marcha cualquier iniciativa práctica. El sistema actual en el que vivimos, bueno, pues Igor también ha definido muy bien, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista o neoliberal, bueno, como queramos definirlo, heteropatriarcal, que evidentemente conlleva una serie de valores, de relaciones humanas, también, como ha dicho Igor, en el espacio urbano. Bueno, pues ese es el sistema que tenemos, y el objetivo de ese sistema es básicamente acumular beneficios, o sea, acumular riqueza en manos de los que puedan, y a costa de las personas, de explotar la tierra, también del espacio urbano, de cómo diseñamos las ciudades. Es algo bastante evidente, ¿no? Es algo que todos pensamos. Entonces, ¿cómo nos colocamos a la hora de hacer cualquier iniciativa que quiera transformar ese sistema? Pues evidentemente cambiando de una perspectiva donde el dinero está por delante de todo lo demás, o sea, de la vida de las personas, de las plazas en las que vivimos, de las mujeres, de las personas migrantes, y poniendo delante como primer valor a las personas. O sea, yo creo que eso es una herramienta, un concepto básico para iniciar cualquier iniciativa personal, colectiva, de grupo o comunitaria. Creo que hoy en día en la izquierda, pues bueno, si siempre se ha hablado que es necesaria una teoría y una práctica, me parece que ante la situación actual de crisis hay bastante desequilibrio entre teoría y práctica, y tenemos bastante miedo a practicar y a plantear alternativas y a confundirnos y a ver si funciona o no funciona. Y bueno, yo traigo una experiencia, o sea, la primera pregunta la quería responder con una experiencia que puede ser mucho más sectorial, o sea, yo soy arquitecto y desde ese punto de vista, y la segunda pregunta la quería responder con una experiencia un poco más integral, como puede ser la de Carmelo Visili. La primera que quiero explicaros a modo de flash es, bueno, es una cooperativa de trabajo, una cooperativa de urbanismo social. A ver si encuentro la forma de verlo en grande. Eso es. Y bueno, básicamente esta idea pues nace un poco pues desde la universidad. Nosotros también cuando estudiamos, ¿no? Y antes Igor lo ha introducido muy bien, a veces pensamos que en el sistema que tenemos actualmente ese valor, ¿no? De poner el dinero por delante de todo no repercute en todos los aspectos de nuestra vida, y pensamos que muchas disciplinas son neutrales, y evidentemente no es así. Entonces, cuando nosotros estábamos en la carrera decíamos, nosotros aprendemos la disciplina urbanística y arquitectónica como si fuera algo, bueno, como si todo lo que fuera técnico fuera algo neutral y no hubiese otra forma de hacerlo, y se hace así y es lo que está bien hecho y lo demás sale de ahí. Y pensamos profundamente que no, que estábamos convencidos que tanto la formación que recibíamos como las pautas que nos iban dando para en el futuro desarrollar esa disciplina no era neutral. Había diferentes formas de colocarse. Una era de una forma de que, pues bueno, que todo lo que construyamos y diseñamos tenga siempre unos beneficios económicos y que eso sea lo que prime, y otra forma podría ser, pues bueno, que lo que diseñemos transforme la sociedad, haga a las personas más justas, las haga partícipes y ponga, pues bueno, en otro punto de vista a las personas en la sociedad. Entonces, desde esta perspectiva empezamos a autoformarnos en la universidad y bueno, pues hacer diferentes activismos, pues también dando vueltas al espacio, a cómo usábamos el espacio urbano, a también al problema de la vivienda, pues un poco desde nuestra perspectiva de personas que íbamos a salir pues al mundo laboral, que en aquella época pues la construcción estaba en auge, pues un poco a colocarnos en otro punto de vista y a ver si se podía hacer de otra forma las cosas. Bueno, nos formamos, pues sacamos material, empezamos a colaborar también con expresiones del movimiento popular, pues un poco en aquella época pretendíamos poner nuestro conocimiento técnico al servicio de movimientos populares o activismo que había en barrios y dar esa herramienta que igual era más complicada de conseguir,
y darla pues una forma colaborativa e intentar también pues que la reivindicación que había podía haber en cualquier calle, pues con nuestra aportación un poco más técnica tomase otra dimensión. Y bueno, cuando acabamos la carrera, pues un poco de ese grupo, ¿no?, también de estudiantes que teníamos ahí, que se llamaba Echegorri, un poco intentaba autoformarnos en otra clave, explicar el urbanismo, arquitectura en otro tipo de clave, pues digamos más social o desde otro punto de vista. Salíamos al mundo laboral y encontrábamos, bueno, que al final íbamos a los estudios y la única clave que se manejaba era la económica. O sea, lo primordial era promocionar vivienda, construir vivienda, cementar todo, pues bueno, responder en la clave que explicaba al principio. Y decíamos, joder, no queremos ser parte de esa forma ni de vivir, ni de trabajar, ni de enfocar nuestra creatividad, nuestra capacidad profesional. Pero, o sea, ¿y qué podemos hacer? O sea, hay que practicar y hay que arriesgarse y hay que confundirse y hay que ver si es viable hacer otra cosa, lo cual no es viable. Entonces, bueno, pues nos liamos un poco, conocimos otras experiencias, hicimos unos viajes, pues bueno, un poco a Barcelona, que parece que están como un poco más avanzados siempre en algunas cosas, y de ahí vimos, pues bueno, un poco, bebimos de la economía social, de otras formas también de entender el empleo, donde bueno, de una forma cooperativa, la forma que trabaja, las personas que trabajan toman también decisiones, las personas que trabajan también pues pueden meter valores que en el mundo empresarial actual no se pueden meter, ¿no? Pues como la horizontalidad, las escalas salariales, que todo el mundo cobre lo mismo, que nos parecía algo lógico, valores también pues feministas a la hora de hacer trabajos y a la hora de relacionarnos, poner también por delante cómo nos sentimos en nuestra vida personal también a la hora de hablar en la vida laboral. Bueno, una serie de cuestiones que hasta el momento, pues en donde estábamos trabajando, no se tenían en cuenta y que pensamos que nosotras podíamos dar esa solución. Y con esa idea, pues bueno, ¿cómo se puede hacer? Como he dicho antes, copiamos otros ejemplos, nos lanzamos a la piscina y creamos pues una cooperativa. Ilítica significa más allá de la ciudad, o sea, significa, nuestra idea era un poco que más allá de lo meramente de diseño, de construir y tal, que se podía pensar algo más. Y luego, pues bueno, el lema que usábamos era el que te la espacio, o sea, espacios de transformación. Crear espacios para transformar, crear espacios que promuevan la transformación social y crear espacios también humanos y físicos que puedan dar pie a eso. Y bueno, con esa idea pues también miramos superar también la cuestión únicamente urbanística o arquitectónica y en el equipo meter personas, aquí faltan las chicas, pero no somos solamente chicos, pues bueno, geógrafos urbanos, gente que venía de la antropología, gente que venía de la ingeniería, luego arquitectura, algunos tenemos estudios de sociología y lo que no, pues un poco a veces lo inventamos o pedimos ayuda, pero bueno, intentar crear un equipo que fuera multidisciplinar. En aquella época también era todo muy especializado y pensamos en abrir esto. Esta foto, por ejemplo, es una foto hecha en Alternativa en Herría, que se hizo en Bilbo en octubre, que ahí también fuimos también fue un sitio donde se vieron bastantes alternativas. Para la segunda pregunta también puede valer. Y bueno, preguntar, también unir no solamente la parte teórica, sino también nosotras trabajar y con nuestras manos también probar lo que significa construir lo que diseñamos, porque a veces se nos olvida que luego hay personas que tienen que construir nuestras ideas geniales. Y bueno, pues esta era un poco la idea, no me quiero alargar, luego como haber espacios para tertulia, un poco bueno, lo que al final estamos desarrollando son siempre meter el valor de la persona en todos los proyectos, bueno, de persona, género, territorio, bueno, en todo lo que hacemos tenemos una serie de valores de crecimiento, participación y demás, y esa es nuestra forma de entender ahora esto. Y para acabar, y luego viene mi próxima pregunta, resulta que igual que nosotras se nos ocurrió la brillante idea de hacer una cooperativa para nuestra forma de trabajar, había un montón de gente que estaba haciendo lo mismo, porque no hemos inventado nada, y de esta idea salió, bueno, aquí en Vizcaya igual y existía antes, existe REAS,
la red de economía social alternativas y solidaria. Y con otra perspectiva muy parecida y tal, salió la TUCOP, que es como una red de personas que están también en esa idea cooperativa de trabajar y de ver también pues, bueno, nuestro mundo, pues, el mundo laboral desde otro punto de vista. Y para acabar horrela euskeraz, nik esango nuke, bueno, guk ez badugu egiten, osea, alternatiba sortzerakoan guk ez badugu egiten, inork ez du egingo, eta sortu behar ditugula alternatibak, gure kabuz, osea, frogatzeko, akatsak egiteko, ikasteko, baina batez ere posiblea dela erakusteko eta posiblea da.